iniciar entonces con nuestras primeras entrevistas o nuestra primera entrevista, que tiene mucho tiene, digamos, vital importancia en estos tiempos que estamos conviviendo con la familia completa, se dan roces muchas veces entre los mismos integrantes, pero ¿cómo manejamos esas emociones, esas frustraciones, ¿no? En el seno de nuestro hogar. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? Así es, cómo gestionar las emociones de los adolescentes, de los padres en el ámbito familiar. Y para eso vamos a conversar con Jessica Huarcaya. Ella es psicóloga, psicoterapeuta del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente del Hospital Emilio Valdizán. ¿Cómo está? Bienvenida a Nacional, doctora Jessica Huarcaya. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conocerlos, Sofía, Michael. Reciban un saludo del Hospital Valdizán. Muchísimas gracias, doctora, por tenerla en nuestra plataforma. Por favor, orientemos a todo el Perú qué pasa con nuestras emociones. Es recomendable que nos guardemos nuestros malos momentos, nuestras iras, a veces los roces que tenemos dentro del entorno familiar. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Bueno, si hablamos de emociones, ¿no? Entramos como que en un tema bastante amplio, ¿no? Sobre todo, podríamos un poco definir en qué situación nos encontramos primeramente, ¿no? Hay que tener en claro también que no todas las emociones, como solemos conocerlos, emociones negativas o emociones positivas, en realidad son emociones netamente, ¿verdad? Entonces, si encontramos, por ejemplo, una situación de una persona frente a una situación, imaginemos, de robo, ahí viene una emoción, ¿verdad? Y esa emoción puede ocasionar miedo, angustia, y en ese momento el cuerpo reacciona frente a una situación difícil para la persona. Entonces, esa emoción, como normalmente la podemos conocer como mala, no es mala en ese momento, ¿verdad? Estamos como que reaccionando de una manera apropiada para la situación. Ahora, el adulto puede gestionar muchas veces esas emociones, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esto sucede en los adolescentes o en los niños, ¿no? Si hablamos primero con los adolescentes y las emociones, sabemos que, por ejemplo, en la adolescencia hay demasiados cambios, hay muchos cambios bruscos, estados de ánimo, mamá, papá no entienden muchas veces qué es lo que está pasando con nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí es donde ocurren muchos conflictos. Es necesario, por ejemplo, en ese caso, manejar el tema de la comunicación, ¿no? ¿Cómo nosotros nos podemos comunicar con nuestros hijos? Ahora, por ejemplo, mamá, papá llegan del trabajo. Entonces, llega, quiere hablar con sus hijos y más que una conversación, parece una interrogación. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué tal las clases? Entonces el adolescente simplemente se ciñe a responder esas preguntas, ¿no? Se ciñe a responder eso, pero no estamos hablando con nuestros hijos. Lo que estamos haciendo es simplemente como ellos lo toman. Me estás interrogando y te estoy respondiendo lo que realmente quieres saber. Pero, ¿qué hacer cuando queremos saber un poco más de nuestros hijos? ¿No? Ahí el hijo, el adolescente, está como que un poco impulsivo porque está centrando en su territorio. Y no es tan sencillo decirte cómo me siento, ¿no? Y creo que también podemos hablar un poco de estas emociones, sobre todo cuando ponemos reglas. El adolescente, por ejemplo, no está muy dispuesto a cumplirlas, ¿no? Es como que yo le doy reglas y esas reglas ellos también tienen una idea. Y ante esa idea ellos luchan con poder ganar su posición, con poder ganar lo que ellos piensan, y ahí viene el conflicto. ¿Cómo gestiono esa emoción frente a mis padres? Ya. Y cuando hablamos de eso, por ejemplo, ¿quiere decir que la gestión de las emociones puede ser determinada por la edad? Porque entiendo esta mirada, pero también sabemos que hay adultos que no lo hacen de manera adecuada, ¿no? ¿Cómo saber que sí, cómo saber que no? Ahora, si nos basamos en la parte adulta, ¿no? También tendríamos que retroceder un poco
en realidad cómo ha sido la crianza desde pequeños. ¿Te imaginas un hogar con una dinámica familiar donde mamá y papá siempre han reaccionado ante problemas, gritando, peleando? Entonces, este pequeño va creciendo en un hogar de conflictos y está aprendiendo de que de esa manera puede reaccionar. Pasa a la adolescencia, también sigue aprendiendo, porque así le hemos enseñado de pequeño. Llega a la adultez y si no hay un tema, por ejemplo, de algún apoyo para poder cambiar estas emociones, para poder gestionarlas mucho mejor, en la parte adulta sigue jalando, trayendo, digamos, esa parte, imaginemos, de impulsividad, porque no se ha ayudado a gestionar. Entonces, en áreas determinadas de la vida de un adulto, va a ser impulsivo cada vez que trate, por ejemplo, de solucionar un problema. ¿Por qué? Porque eso se ha visto desde pequeño. Lo ha aprendido en casa. En adolescente ha seguido haciendo lo mismo. Y en la parte adulta ya tiene como un chip de que de esta manera voy a solucionar problemas. Entonces, si se dan cuenta, la dinámica familiar también es bastante importante. Claro, claro que sí, doctora. Ahora, yéndonos un poco a la realidad, ¿qué pasa en el seno de los hogares peruanos? Generalmente, usted mencionó algo muy importante que es desarrollar la comunicación entre padres e hijos. ¿Qué pasa? Que cuando padres e hijos se sientan a conversar, muchas veces el adulto termina juzgando la actitud del adolescente y por eso es que encuentra esa barrera, esa pared que no fluye el diálogo entre padres e hijos. ¿Cómo deshacemos esa barrera? ¿Cómo rompemos esa pared? Ahora, en algo que podemos resumir un poquito esto con la palabra invalidación. Solemos nosotros tener muchas veces en casa con la familia problemas de invalidación. Por ejemplo, si llega mamá a la casa y el hijo le quiere enseñar una nota de 19 o de 18, la mamá le dice, te falta poquito para el 20. Entonces, como que, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo ahí al adolescente? Es como que estoy minimizando un poco el esfuerzo que hizo, ¿verdad? Entonces, si mi mamá, mi papá me dicen estas palabras, podemos interpretarlo como que después el adolescente no va a hablar tan sencillamente, porque encuentra un papá que, claro, el papá o mamá no lo hace de una manera que piensa que le va a hacer un poco de daño a su hijo. Simplemente que el adolescente toma muchas veces estas opiniones como crítica, se siente como muy criticado. Entonces, mamá, papá dan algún comentario y automáticamente él está a la defensiva porque piensa que lo están criticando. Entonces, no sucede lo mismo, por ejemplo, con los amigos, con sus pares. Con sus pares, ¿no? Los amigos le celebran sus opiniones, le celebran decisiones, no le van a decir en qué se están equivocando. Pero mamá y papá sí. Y por lo tanto, ¿cómo puedo yo hacerle saber a mi hijo que puede confiar en mí? O que podemos mejorar la comunicación. En el ejemplo anterior que les dije, que si yo llego a casa y hago preguntas como interrogaciones, sería mejor, por ejemplo, cambiarlo, llegar mamá y papá y contarle primero cómo le fue a él. En mi trabajo me fue así, me pasó esto, me llamaron la atención, me olvidé de tal cosa, no fue un buen día para mí. Entonces, ¿qué estamos generando ahí? Estamos dando pie, una iniciativa, a que el hijo también comience a ver que papá y mamá tienen un mal día y también están dando el ejemplo en empezar a conversar. Ahí es donde vamos a generar un poco el tema de que el hijo esté un poco abierto a eso. Y que sobre todo en esta etapa, por ejemplo, de la adolescencia, tengamos que ser muy abiertos a escuchar. Por más que ellos nos digan algunos comentarios que probablemente no es fuera de lugar, probablemente, pero tengo que escuchar. No puedo compartir, pero voy a escuchar sin criticar. Claro, pero allí también no quiere decir que no se pueda criticar, ¿no? Es decir, no quiere decir que no se pueda hacer críticas a los adolescentes, porque luego también viene esa poca tolerancia a la frustración que puede no servir para un desarrollo adecuado. Se frustra muy rápido el adolescente, se frustra muy rápido, por eso mismo es que
los papás tienen mucha pelea, mucha situación de conflicto en la adolescencia, porque dense cuenta, el adolescente cambia sus estados de ánimo constantemente y se va mucho a los extremos. Entonces, para el papá también es nuevo esta situación. Tener hijos en la adolescencia es nuevo, y ahí también pone a prueba la emoción del papá, de la mamá. Ahora, también dentro del seno familiar vemos que los chicos son muy eufóricos o, claro, yendo a eso, o están muy alegres o están muy molestos. Y a veces los padres como que no entienden esos comportamientos y simplemente los cuestionan. ¿Cómo podemos orientar mejor a los padres para cambiar la actitud y mejorar los vínculos con los hijos? Hay una palabra también que podemos utilizar que sería negociaciones en la adolescencia, ¿no? En las negociaciones, los tratos, un término medio. Normalmente el adolescente, por ejemplo, quiere salir a alguna fiesta y él quiere poner sus reglas, ¿no? Con quién va a ir, a qué hora va a regresar. Y eso normalmente no le gusta a papá o mamá. Ellos también tienen sus reglas. Tenemos que ver cuáles serían, digamos, para papá y mamá las metas, y para los hijos cuáles serían las metas. En ese caso vemos que hay diferente tipo de metas. Mamá, papá quiere algo, quiere A, por ejemplo, y los hijos quieren B. No hay una relación. Para eso sería muy bueno el tema de la negociación. Si hablamos de una salida, ¿con quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué hora vas a regresar? Y en base a eso empezamos a trabajar. No vas a ir solo, pero yo te puedo llevar, por ejemplo. Te puedo llevar y te recojo no a las 2, te recojo a la 1. El adolescente va a luchar porque quiere salir a las 2 de la mañana, pero ¿es eso, por ejemplo, o es nada? Entonces, el adolescente un poco fastidiado va a tener que aceptarlo. Eso es algo que se tiene que manejar entre padres e hijos, la negociación, para que haya un intermedio. Ni papá sale ganando, ni el hijo sale ganando. Ni el hijo. Exacto. Perfecto. Y, por ejemplo, tenemos una pregunta del público que nos dice: mi hija tiene problemas en decir lo que piensa porque piensa que la otra persona se va a molestar o se va a ir ¿Cómo hace, dice, con su hija? Ahora, si tenemos adolescentes, si es que hablamos, por ejemplo, que quiere hablar con sus pares, con otros adolescentes, y tiene miedo al rechazo, ahí estamos observando miedo al rechazo. Y es una de las características también dentro de la adolescencia, porque el adolescente quiere ocupar un grupo, quiere que lo acepten en un grupo, y probablemente ha tenido algunas experiencias. Sentido de pertenencia, ¿no? Exacto, es algo de pertenencia y que la acepten, ¿no? Y a veces el grupo no la aceptan como es, y ella adopta ciertas características del grupo para que la acepten, ¿no? Y si ahí no están aceptando su opinión, ella comienza a aprender que si no me aceptan por lo que yo digo, entonces me quedo callada, y así lo que hago es pertenecer a un grupo. Ahora ahí tendríamos que trabajar mucho el tema también de la autoestima, un poco el tema de lo que venimos haciendo, por ejemplo, de nosotros en el hospital, ¿no? Sesiones de terapias grupales donde ayudamos al manejo de emociones, donde, por ejemplo, esta persona, con la pregunta que me dice Sofía, a tener una ayuda, ¿no? Una persona que pueda guiar, ¿no? Y pueda evaluar un poco también el tema de la dinámica familiar, porque no sabemos si en casa también ella suele callarse ciertas opiniones, porque tal vez recibe algún comentario que a ella no le agrada. Claro, claro, y en estos tiempos hay que dejar que nuestros hijos se expresen. Muchas veces optamos por que tú cállate porque están hablando los mayores, y de alguna manera también los estamos frustrando en sus actitudes, en la forma como ellos tienen de expresar esas emociones y esos sentimientos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quisiera agregar, por favor? Nada, solamente quisiera decirle a los papás, si hablamos en tema de adolescencia, creo que necesitamos mucha paciencia. El adolescente es imprescindible en cuanto al manejo de sus emociones, pero también nos trae muchas sorpresas con respecto a cómo reacciona, ¿no? Hay que utilizar mucho eso de escucha activa, paciencia, tolerancia sobre todo, y hagan el tema de la negociación.
sentémonos, pongamos las reglas juntos con los hijos, con el adolescente, se va a sentir más comprendido y más en confianza, y eso va a generar que fluya la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Psicoterapeuta del Hospital Herminio Valdizán, que estuvo y seguimos con el programa. Muchas gracias. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Herminio Valdizán. Gobierno del Perú. El Perú primero.